Muy bien, chicos. Entonces, hoy vamos a ver un tema nuevo, que es, empezamos a ver la otra gran operación del cálculo infinitesimal. O bueno, también como muchas veces se dice, cálculo diferencial e integral, ¿no? Ya vimos derivadas, un curso, digamos, muy breve de derivadas. Hay muchas cosas que quedan por ver. Creo que algunas las tendremos que ir viendo, como intercalando, ¿no?, algunas nociones con lo que queda del curso. Pero digamos que saben lo básico de derivadas, ¿sí? Y ahora empezaremos a ver la otra gran operación del cálculo, que es la integral, ¿ok? Entonces, cambiamos de problema completamente, ¿no? Y si antes habíamos pensado que las derivadas salían de una razón de cambio, lo cual es un concepto muy general que encuentra, creo yo, su aplicación más natural en la física, ¿no? Hablar de velocidad, aceleración, etcétera. Y de hecho, históricamente surgió de ahí, ¿no? Surgió de tratar de escribir estas leyes de la mecánica, ¿no? Gente, bueno, el más famoso, ¿no? Newton, pero antes un poco, eh, ya había otra gente ahí trabajando en el asunto. No me sé bien toda la historia, pero ya había gente trabajando en este asunto, ¿no? Em, bueno, surge de este problema. La integral, en principio, surge de un problema totalmente distinto, eh, solo matemático, que es el cálculo de áreas, ¿sí? Después, la gran conexión, que ahora no es tan sorprendente, pero que en su momento lo fue, es que este problema de cálculo de áreas, ¿sí?, está relacionado el, ah, con la operación, la otra operación, con la noción de razón de cambio y derivadas, ¿no? Esa conexión, la vamos a ver nosotros, se conoce como el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y el nombre indica lo importante que es. Entonces, vamos a hacer un par de dibujitos, ¿no?, antes de pasar a la teoría, para que la teoría se entienda mejor, ¿no? A ver. Ok, ahí estamos viendo. ¿Cómo se ve la pizarra? ¿Molesta esta luz? No, a mí no, al menos. ¿No? Bueno, ahí si no se entiende, después que podemos poner más luz acá. No ayuda mucho. Ok, perdón. Ok, ahí estamos. Entonces, ¿a qué me refiero con el cálculo de áreas? Que es el problema que, al menos al principio, motiva la operación esta integral. Bueno, ok, ahí empecé por el final. Vamos a mejor hacerlo así. Bueno, todos sabemos calcular áreas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, ¿no?, donde cada uno de estos ángulos es recto, y esto mide L, y esto también mide L, ¿no? ¿Cuál es el área del cuadrado? Era el cuadrado. L al cuadrado, ¿no? Para eso tenemos una fórmula. Lo mismo para un rectángulo, ¿no? Ahora tengo dos medidas, pero bueno, el área de esto es base por altura, ¿sí? Para un triángulo, ¿no? Una H, tengo una B, ¿no? El área es base por altura sobre 2, ¿no? Y si tengo figuras más complicadas, pero esencialmente figuras poligonales, ¿sí? Es decir, em, figuras de este tipo. De hecho, cualquier polígono después, ya con esto lo podemos calcular, porque siempre podemos dividirlo en triángulos más pequeños, ¿sí? Esto se llama triangular, ¿no? Y bueno, para cada uno de estos triángulos, pues aplicamos esta fórmula. Entonces, este cálculo de áreas está, está resuelto y no necesitamos el cálculo como tal, no necesitamos la integral ni las derivadas.
¿sí? El problema es cuando consideramos cosas más generales. Por ejemplo, y esto, está un círculo, ¿sí? Un círculo ya no es un polígono, ya no es una figura que se forma con segmentos de rectas, es una curva. Es una curva sencilla, ¿sí? En el sentido de que cumple una propiedad geométrica muy específica, ¿no? Son todos los puntos que están a la misma distancia de otro, llamado centro, y a esa distancia lo llamamos el radio. Vamos a poner este punto C, ¿sí? De centro. Cualquier punto aquí en la circunferencia, ¿no? Cumple que esta distancia, ¿no? Es una constante R, ¿no? Es lo bonito del círculo. ¿Cuál es el área del círculo? Lo usamos para los ejercicios de derivadas, entonces tiene Pi r cuadrado. eso. Tiene muy poco que recordamos esta fórmula, ¿no? Pi por radio al cuadrado. ¿Alguien sabe cómo se obtuvo esta fórmula y quién fue el primero que lo obtuvo? No, no, ni idea. ¿No? Ok. El primero que sacó esta fórmula es Arquímedes, ¿sí? Que es para mucha gente el más grande matemático de la antigüedad, ¿sí? Un matemático griego que, pues, la verdad no me acuerdo exactamente cuándo vivió, pero fue cuando el mundo griego ya iba de bajada, no sé, como, voy a inventar, como unos 2 siglos antes de Cristo, no sé, una cosa así. Me queda de tarea a mí ver bien la biografía de Arquímedes. Entonces, Arquímedes era una bestia, ¿no? Como matemático, ingeniero, todo, o sea, porque hizo cosas así, ¿no? De geometría, solamente por el amor al arte, ¿no? Pero inventó un montón de cosas, ¿no? Era definitivamente el matemático aplicado más grande de la antigüedad, eso sí nadie se lo discute, ¿no? Inventó un tornillo que servía para sacar agua de los pozos, un montón de cosas, ¿no? La leyenda cuenta que inventó un montón de armas para defender su ciudad de los romanos, ¿no? Cuando los romanos estaban invadiendo Grecia. En fin, Arquímedes sacó esto. Pues se fijan, aquí, esto es un gran logro porque aquí ya no hay, no podemos triangularlo como acá, ¿sí? Cualquier, cualquier subdivisión que hagamos de esto con polígonos, ¿sí? Por ejemplo, digo, pues voy a calcular el área de voy a usar otro color. Voy a calcular el área de estos triángulos, ¿no? Así, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí está. Ahí queda un hexágono medio chueco, ¿no? Entonces dices, bueno, si yo calculo el área de estos triángulos, pues más o menos me dan la circunferencia. Pero mientras yo use figuras con lados rectos, siempre va a ser un más o menos, porque esta parte que sobra está limitada por una curva. Entonces, pues ¿cómo le hacemos ahí, no? Y la gran idea de Arquímedes fue, o sea, se dio cuenta que, digamos que divide así, no sé si exactamente lo hizo, ¿eh? No así, pero es la idea, ¿no? Dijo, ok, yo puedo hacer triángulos y aproximar el área del círculo, porque solo me sobran estos pedacitos. Y al menos intuitivamente, si yo hago cada vez más triángulos, ¿no? O sea, si yo meto más triangulitos aquí, ¿sí? La parte que sobra es más pequeña. De hecho, ahí, bueno, por la falta de precisión en el dibujo no se ve, pero ahí ya solo, a ver, vamos a usar la tecnología aquí. ¿Ok?
ahí ya solo sobran estas partecitas, ¿no? Menos de lo que sobraba, o sea, partes más finas de lo que sobraban antes, ¿sí? Antes sobraba todo este pedazo, ¿no? Ahora solo, solo sobra este, ¿no? Él se dio cuenta que entre más triángulos agregaba para aproximar, ¿sí? La suma del área de esos triángulos, pues debería estar más cerca del círculo. Y la gran genialidad de Arquímedes fue poder calcular qué pasaba cuando el número de esos triángulos era infinito, ¿sí? Se dio cuenta que el valor de la suma del área de esos triángulos se acercaba a un número definido entre más triángulos había. Y ese número definido resultó ser pi por r cuadrado, ¿sí? Ahora, eso de que se acerca, bueno, él lo calculó, digamos, con las herramientas de su época. Pero esto, para nosotros, ¿qué es? Pues un límite. Un límite, ¿sí? Que un límite de sumas de áreas cuando n tiende a infinito, donde n es el número de triángulos, ¿sí? Entonces, ese es el gran logro de Arquímedes, tener esta idea que él le llamaba, ¿no? Por si a alguien le gusta la historia y quiere verlo, creo que le llamaba el método de exhaustión. Uy, ¿cómo se escribe eso? Exhausto. Lo estoy escribiendo en medio, como exhaustivo, exhaustión. O sea, uff. No. Debía haber leído un poco más de esto antes de ponerme a hablar. Pero algo así se llama, ¿no? Ya está, exhaustión. Signo de interrogación porque no sé si mi ortografía esté bien ahí, ¿no? Y esta idea es lo que recupera Newton como 1700, 1800 años después y lo usa para inventar el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, después de esa breve introducción histórica, ¿no? Vamos a ver, esa es la idea básica, ¿no? Y, ok, aquí me estoy saltando un poco al final, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a usar? Nosotros lo vamos a usar para calcular el área igual de áreas que están limitadas por curvas, pero en nuestro caso, ¿sí? Las curvas no van a ser el círculo o algo, no van a ser el círculo nada más, ¿no? Que es una curva, pero una curva muy regular, sino también limitadas por funciones arbitrarias, ¿sí? Como aquí, el área de una gráfica que está limitada por los ejes, ¿sí? Y la gráfica a una función. En este ejemplo, igual a 1 menos x cuadrado, ¿sí? Y para calcular esta área, la idea elemental es dividir en rectangulitos, ¿sí? Y conforme el número de estos rectángulos aumenta, o equivalentemente, conforme la base de estos rectángulos tiende a cero, se hace más pequeña, más fina, pues tendremos una mejor aproximación de esta área. ¿Ok? Esa es la idea básica. Y en el lenguaje moderno eso se conoce como sumas de Riemann. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿todo el mundo ve bien las notas ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esta introducción es la que ya más o menos vimos, ¿no? La integral, en primera instancia, va a servir para calcular áreas y volúmenes, pero después la gente se dio cuenta que sirve para muchas cosas, un poco como la derivada, ¿no? Y la idea básica que mencionaba, ¿no? Es eso, que un área se puede aproximar dividiéndola en áreas más pequeñitas y fáciles de calcular, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba el círculo era dividir en triángulos, lo que mencioné del, de, en la ilustración que puse, que veremos más adelante en las notas, el área debajo de una curva se divide en rectángulos. Y tanto para triángulos como para rectángulos, que son los ingredientes básicos que vamos a usar,
hay fórmulas, ¿sí? Hay fórmulas para calcular su área. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok, esa es la idea, ese es el plan, pero nosotros pues queremos hacer esto eh, bien, con dibujitos, no con dibujitos, perdón. Los dibujitos ayudan a pensar, pero no se consideran una teoría rigurosa, ¿no? No podemos solo hacer dibujitos, tenemos que hacer algunas cuentas, ¿no? Y para hacer estas cuentas necesitaremos un par de herramientas, ¿no? La primera de ellas es la notación sigma o la notación de sumatoria, que curiosamente, ¿no? Salió en un ejercicio anterior, ¿se acuerdan el ejercicio de los polinomios que vimos en la última clase, de la derivada de un polinomio? Bueno, del cual hay una parte pendiente, ¿no? Ahí vimos al calcular la derivada que era usando esta notación, ¿no? Aquí en la definición, ¿no? Usando esta notación, teníamos algo parecido, pero para un polinomio, aquí para términos arbitrarios, ¿no? Era mucho más fácil o más rápido, pues, como más mecánico, resolver el ejercicio con la notación sigma, ¿no? Que tengo del lado izquierdo de esta igualdad, que con la notación, digamos, completa, más extensa, ¿no? De la suma, donde ponemos unos puntos suspensivos para indicar la presencia de otros términos que sabemos cómo van, ¿no? Que siguen una cierta reglita, pero que no podemos escribir todos porque tenemos n términos, una cantidad arbitraria de términos, ¿no? Entonces, formalizando, ¿no? En concreto, la notación sigma es eso, es notación solamente, ¿sí? Es algo que nos permite escribir de forma compacta una suma con muchos términos. Y por muchos quiero decir n términos, ¿sí? Una suma con n términos nunca vamos a poder escribirlos todos porque no sabemos cuánto es n. Una suma con 100 términos, sí, podemos escribirla todo aunque estemos ahí todo el día, ¿no? Ok. ¿De qué se compone esta notación? Bueno, hay un símbolo, que es esta letra está como E extraña, no es una E, es una sigma, de ahí el nombre, que corresponde a la S en el alfabeto griego y es S de suma. ¿Ok? Cada uno de estos términos, ¿sí? Se dice que está, esos términos aquí, ¿no? Que pueden ser lo que sea, de A1 hasta AN, tiene un índice, ¿sí? O un subíndice, porque va bajito, ¿sí? Que dice simplemente, es como una etiqueta, ¿sí? Aquí tenemos N cosas, las etiquetamos del 1 hasta el N, ¿no? Y esa etiqueta se le llama índice. Del lado de la sumatoria, ¿sí? Está representado por K, ¿sí? Y de acuerdo a los números que están abajo y arriba de la sumatoria, sabemos cuál es el rango del índice, ¿sí? Esto nos dice que empieza en 1 y esto nos dice que termina en n. Y ocupa todos los valores intermedios, ¿no? Y de esta manera obtenemos, escrito en forma compacta, lo que está acá, ¿no? Empezamos en 1, ¿sí? Las cosas que estamos sumando se llaman A sub algo, A sub K, o simplemente AK, y llegamos hasta N. Entonces, el último término es AN, ¿no? Ok. Bueno, aquí esquemáticamente, ¿no? En este dibujito se ve lo que acabo de mencionar, ¿no? Las partes de la sumatoria. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a sumar, digamos, los primeros 11 números naturales al cuadrado. Entonces, fíjense que esta suma la puedo escribir toda porque son 11, ¿sí? Pero igual, ¿no? Dependiendo del día, ¿no? Dependiendo del ánimo, me da flojera y no quiero escribir todo esto, quiero escribirlo en forma más compacta. Pues uso mi sumatoria, ¿no? Voy a sumar k cuadrada desde k igual a 1 hasta k igual a 11, ¿sí? Entonces voy sustituyendo en esta expresión los valores del índice, ¿sí? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, etc.
¿sí? Este otro son 100 términos, entonces ya, ¿no? Nos dio flojera escribirlos acá, le tuvimos que poner puntos suspensivos, pero si nos da todavía más flojera, pues escribimos esto de la izquierda, ¿no? F de I, cuando desde I igual a 1 hasta I igual a 100, ¿sí? Y esto, pues para indicar que no siempre son subíndices lo que aparece ahí, ¿no? Aquí son el argumento de una cierta función definido de los naturales a los reales, ¿ok? Bueno, muy bien, ¿no? Ok, ¿queda más o menos claro hasta ahí? Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Si alguien tiene una duda, ya sabe, interrumpa y pregunte. Ok, entonces hasta aquí solo fue pues pintar cosas, ¿no? No hemos hecho ninguna operación, no hemos hecho nada de cuentas, nada de nada, ¿no? Em, pero la ventaja de esta notación, o sea, ¿para qué usamos esto? ¿No? Eh, pues, número uno, para escribir todo de forma compacta. Y número dos, porque nos permite hacer operaciones más rápido, ¿no? Y eso se debe a que las mismas propiedades, ¿no? De suma, diferencia, multiplicación, etcétera, em, operan aquí, en esta notación. Tienen su traducción, todas las propiedades algebraicas de números tienen su traducción a propiedades algebraicas para sumas. Un poco lo que pasaba con la derivada, ¿no? La derivada también tiene sus propiedades algebraicas que vienen de las propiedades algebraicas de los números. Aquí es todavía más sencillo que en el caso de la derivada, ¿no? Em, si yo tengo, por ejemplo, una suma, ¿sí? O sea, la sumatoria de una suma, pues yo lo puedo partir en dos sumatorias, ¿no? La sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Igual aquí, la sumatoria de la diferencia es la diferencia de las sumatorias. Y si yo tengo una, una multiplicación por una constante, ¿no? C acá, ¿sí? Yo puedo sacar ese múltiplo constante de la sumatoria, ¿ya? Esto en el fondo, ¿sí? Viene de la propiedad distributiva de los números reales, ¿sí? Y esta regla del valor constante, ¿sí? Significa que, bueno, quiere decir que si tenemos un cierto número aquí dentro de la sumatoria, pero que no depende del índice, ¿sí? Y en ese sentido es constante, bueno, esta sumatoria de aquí nos está diciendo que sumemos n veces esta constante c, ¿sí? Porque cuando k es igual a 1, o sea, cuando k es igual a 1, sumas c. Cuando k es igual a 2, sumas c. Cuando k es igual a 3, sumas c. Así hasta k igual a n. Y ahí también suma c. ¿Cuántas veces sumaste la c? Pues n veces. ¿Sí? A ver. Tal vez ahí podamos... vamos a hacer este par de ejemplos que faltan, ¿no? Vamos a pasar la pizarra rápido para explicar esos últimos dos puntos, ¿ok? Perdón. Ok, ahí estamos. Creo que sí voy a tener que cambiar un poco la iluminación. Un segundo. Entonces, ¿qué significa? A ver, eso del múltiplo constante, ¿no? Si yo tengo la suma, pues, vamos a volver a la K. Desde K igual a 1 hasta n de C
por acá. ¿Qué significa esto en la notación extensa? Pues esto es C por A1 más C por A2, etcétera. C por AK menos 1 más C por AK. ¿Sí? Solo escribí todos esos términos de acuerdo a lo que me indica el símbolo de sumatoria. Y ahora para todo esto, ¿sí? Que es una suma de números reales, yo sé que vale la propiedad distributiva, ¿sí? Que me permite factorizar esta C. 2, ¿no? La C aquí es un factor común a todos los términos que estoy sumando. Y entonces aquí vuelvo a escribir esto como sumatoria. Y lo único que tengo que sumar es acá desde 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, lo que hay detrás de esta propiedad de la sumatoria es una propiedad de los números reales. ¿Sí? De aquí a acá, ¿sí? Usé la propiedad distributiva. ¿Sí? Que es lo que estoy usando implícitamente siempre que factorizo, ¿no? Ah, por si acaso los últimos números de la suma, de la expresión, eran n, no Ah, k. sí, Ah, sí. sí, Ah, eso. sí, gracias. Muy bien. Tienes toda la razón, Carlos. Gracias. Sí, porque el De nada. K es nada más una etiqueta que me sirve para ir enumerando estas cosas. De este lado, sin la sumatoria, ya no hay K. ¿Sí? Ojo. La K vive dentro de la sumatoria. Afuera no tiene sentido escribirlo. Yo lo siento, ando medio dormido, todavía parece. ¿No? A ver, ¿qué significaba ahora esto del término constante? Bueno, ¿qué me dice esto? ¿Quién es el primer término? C. ¿Quién es el segundo término? C, etcétera. El penúltimo es C, el último es C. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Sí? Entonces, bueno, no tengo que factorizar, yo ya sé cómo sumar esto. Esto es N por C. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿y de qué sirve esto? Déjenme ver un ejemplo. ¿De qué sirve todo esto? Bueno, que si tengo si yo tengo expresiones más complicadas aquí, ¿no? Dentro de una suma, vamos a ver, yo puedo manipularlas, ¿no? De acuerdo a estas reglas. Digamos que tengo algo así, ¿no? ¿Ok? K más K cuadrada de K de 1 a 3. Bueno, 3 no son tantos términos, ¿no? Vamos a poner ahí 7 para que haya más términos. Ah, no, voy a poner sí 3 para que poder escribir toda la suma, perdón. Ok, entonces ahí vamos a ver qué es esto. Es 1 más 1 al cuadrado, es el primer término. El 2 es 2 más 2 al cuadrado. El tercer término es 3 más 3 al cuadrado. ¿Sí? Solo traduje esto a notación más extensa. Después esto yo lo puedo reordenar y sumar primero los números así y después los números al cuadrado. ¿Sí? Y esto me da otras dos sumatorias. ¿Sí? Y lo que está detrás de este pasito es la propiedad asociativa de los números reales. ¿Sí? Asociativa y conmutativa. Ups. Y conmutativa. No es necesario acordarse de esos nombres, pero solo para aclarar un poco. Ok, ¿y de qué me sirve esto otra vez? Bueno, que para ciertas sumas, ¿sí? Hay fórmulas especiales, ¿sí?
sea, ok, ese fue un valor muy bajo, ¿sí? Entonces yo estas sumas las puedo hacer a mano, ¿no? O en la calculadora si quieren. Pero, y este que sigue es un ejemplo muy famoso, ¿qué pasa si tenemos que desarrollar una suma más extensa? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos que sumar 1 más 2 más 3, todos los números, como aquí, pero digamos hasta el 100? ¿Habrá una fórmula para eso? ¿No? Notamos que eso se puede, o sea, queremos calcular esto, es nuestro problema, ¿no? Notamos que se puede escribir de esta forma, pero eso tampoco es la respuesta. Si no nos dice cuánto vale, nada más es otra forma de escribirlo. ¿Se podrá calcular esto sin estar todo el día ahí sumando? Sí, pero no me acuerdo la fórmula. Ok, vamos a ver rápidamente una demostración porque es muy bonito y tiene igual, parece que hoy ando un poquito anecdótico, pero bueno, salen estas historias, ¿no? Hay una historia detrás de esta fórmula muy bonita, ¿no? El truco es el siguiente, ¿no? Nosotros queremos sumar 1 más 2 más 3 más, etcétera, etcétera, hasta llegar a 100, ¿cierto? El truco aquí es que estos números, bueno, da lo mismo si los sumamos al revés, ¿no? Si sumamos empezando por el 1, si sumamos empezando por el 100. Esa es otra vez la propiedad conmutativa y asociativa de los números reales en acción. Esta suma y esta suma es lo mismo. Ahora, vamos a ponerle a esta suma S. No sé cuánto vale, pero es la suma que quiero calcular. ¿Qué pasa ahora si sumamos así? En columnas. 1 más 100, 101. 2 más 99, 101. 3 más 98, 101, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Y aquí, pues como estoy sumando dos veces cada número, ¿no? El 1 lo sumé aquí, lo sumé acá, el 2 lo sumé aquí, lo sumé acá, etcétera. Pues esto va a ser 2S. ¿Y cuántos términos hay aquí? Sí. 100. 100. Muy bien. Y todos son 101. Entonces, 2S es igual a 100 por 101. ¿Sí? Bueno, esto Sí. es fácil multiplicar por... A ver, ¿qué me conviene multiplicar o dividir antes? Bueno, mejor así, ¿no? S es igual, paso el 2 dividiendo, ¿sí? Y 100 entre 2 es 50 por 101. ¿Cuánto es esto? Son 50 por 100, 5000 más 50, 5050. Y no tuvimos que estar sumando todo el día. Ahora, lo famoso de esta anécdota es que a un niño llamado Gauss, se supone que lo castigaron en el colegio, no le dejaban salir, no sé, se supone que era medio insoportable de niño, lo castigaron en el recreo y dijeron, no puedes salir hasta que sumes todos los números del 1 al 100. Eso cuando Gauss tenía, no sé, como 8 años, una cosa así. Y a Gauss se le ocurrió hacer eso y en 2 minutos estaba afuera comiendo y jugando, ¿no? Pero claro, Gauss después resultó ser uno de los matemáticos más grandes de la historia, ¿no? Pues bueno, esa es la demostración. Y fíjense que vale para cualquier, igualmente vale para cualquier número n. Ah, no, perdón.
más n menos 1 más n. Si yo quiero sumar esto, y yo ahora escribo las cosas así, etcétera. 2, 1. Ahora lo que me da cada término es n más 1, y tengo n de estos términos, ¿no? Y entonces por eso la fórmula para esto, ¿sí? Que es la sumatoria desde 1 hasta n de todos los números, es n por n más 1 partido por 2. Sí, entonces, afortunadamente para algunas de estas, bueno, terminamos ese paréntesis, afortunadamente para algunas de estas sumas hay una fórmula explícita. Entonces, los cálculos que hicimos acá, de reducir algo complicado a algunas sumatorias por separado, sirven porque hay fórmulas explícitas para algunas de estas expresiones, ¿no? Ahí vimos una, vamos a ver otros ejemplos acá. ¿Sí? ¿No? Ahí tenemos la de k cuadrada. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, nos saltamos ya. ¿Sí? Para estos, les digo, para ciertas expresiones sencillas de k aquí, va a haber fórmulas explícitas. Esta es la que acabamos de demostrar. ¿Sí? La suma de los primeros números naturales. La suma de los primeros cuadrados también tiene una fórmula que es un poco más complicada de demostrar, pero igual se puede demostrar. O se puede demostrar por inducción, ¿sí? A ver si puedo comentar algo de esto en el video que les debo. O para, por ejemplo, una progresión geométrica. Para esta también hay un truco bonito, parecido a lo que hicimos antes, para calcular esta suma, ¿no? Una progresión geométrica es una donde cada término se obtiene multiplicando el anterior por un valor fijo, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, recuerden, queremos calcular áreas sumando otras áreas pequeñitas para aproximar. Entonces, toda esta herramienta que desarrollamos aquí es para poder hacer sumas muy largas. Nada más. ¿Sí? Y hasta ahorita al menos no tiene nada que ver esto con áreas. Simplemente con sumas muy largas. ¿Sí? Ahora veamos veamos ahora qué tiene que ver esto con áreas, ¿sí? ¿Cómo obtuvimos, ¿no? La idea intuitiva, estoy adelantando aquí, la idea intuitiva de cómo aproximar esta área, ¿sí? ¿Cómo la formalizamos? ¿Cómo formalizamos esta idea de dividir en rectángulos? Bueno, la herramienta ahí se llama particiones, ¿sí? Vamos a calcular el área encerrada bajo la gráfica de una función y limitada por un intervalo, ¿sí? Un intervalo de números reales. Perdón. Acá. Entonces, para formalizar esta idea, vamos a comenzar por dividir el intervalo, ¿ok? Un intervalo de números reales, ¿ya? Y esto es una receta tal cual. Entonces, la voy a pasar un poco rápido, pero nada más vayan imaginándose la receta, después vamos a hacer un dibujo, ¿no? Supongamos entonces que tenemos un intervalo de números reales, un intervalo cerrado, ¿no? Donde A es menor que B. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser A menor que B? Porque queremos un intervalo de la verdad, un intervalo que tenga cierta longitud, ¿no? Si A es igual a B aquí, el intervalo ese es un solo punto. Entonces no tiene sentido para lo que vamos a hacer. Entonces tenemos un intervalo con una cierta longitud positiva, ¿sí? Y lo vamos a dividir en, aquí, a ver cuántos son, n pedazos. Y para eso tenemos que escoger los extremos de estos pedacitos en los que vamos a dividir. Escogemos esos extremos, que van a ser
n-1 números, ¿sí? X1 hasta xn-1, ordenados, ¿no? Etiquetados en orden dentro de ese intervalo, ¿sí? Y, ojo, como vamos a hacer sumatorias, etcétera, necesitamos que todo esté etiquetado bien. Entonces, al A le ponemos también una etiqueta y al B le ponemos otra etiqueta. La etiqueta del A es 0 y la etiqueta del B es n. Entonces ya tenemos todo etiquetado, una división del intervalo etiquetada, ¿sí? A este conjunto de puntos, ojo, al conjunto de puntos le llamamos una partición del intervalo. Y el nombre, pues, o la motivación del nombre debería ser O, ¿sí? Entonces, observamos, la partición divide el intervalo en n subintervalos cerrados que tienen estos puntos como extremos, ¿no? X0, X1, X1, X2, etcétera, ¿sí? Cada uno de estos intervalos, como los puntos estos fueron elegidos distintos unos de otros, cada uno de estos intervalos de arriba tiene una cierta longitud positiva, ¿no? Que obtenemos pues, sacando la diferencia de los intervalos, ¿sí? Cosas que van a ser útiles después, ¿sí? A la mayor de estas longitudes la vamos a llamar la norma de la partición, ¿sí? Nos dice qué tan fina es la partición y bueno, nada más. Eso para una partición en general. ¿Ok? Vamos a hacer vamos a pasar otra vez a la pizarra, ¿sí? Para hacer un dibujito de todo esto, ¿no? Lo que acabo de decir es que tenemos un intervalo cerrado, A, B. Yo escojo mis puntos X1, X2, X3, X4, digamos. Así nada más, ¿no? Entonces, esos están etiquetados, son distintos, están etiquetados en orden. Etiqueto a los extremos también. Al B le pongo el que sigue y al A le pongo el 0, ¿sí? Y entonces mis intervalitos estos, ¿sí? Son los intervalos X0, X1, lo voy a pintar todos, ¿no? X3, X4, ¿sí? ¿Y cómo obtengo el ancho de estos intervalos? Bueno, este simbolito delta X significa incremento, también a veces se usa en el contexto de derivadas. El cuarto intervalito, se embarró esto ya, lo obtengo como esta diferencia, ¿no? Corresponde a esta longitud. Y la partición, cuando quiero hablar de la partición como conjunto, son estos 5 puntos. Ahora si no son tantos, los puedo escribir todos. ¿Sí? Esto es una partición en general. Entonces, algo que es importante, hablando de particiones en general, es que no tiene que ser uniforme la partición, ¿sí? Se fijan, los puntos estos no están a la misma distancia unos de otros, ¿sí? Puede dar, o sea, a veces me convendrá tomar una partición así. Ahí más o menos se ven en... Ahí más o menos se ven ordenaditos, ¿no? Y en ese caso, esto es notación nada más, ¿sí? El ancho de los intervalos, pues es el mismo. Y, ¿sí? Esto, hay un ancho común para toda K, ¿sí? Todos los anchos miden lo mismo. ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, aquí
estoy partiendo el intervalo que tiene longitud b menos a en 6 partes iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale cada uno? Pues b menos a entre el número de intervalos, que en general va a ser n. Entonces, cuando es una partición uniforme, ese es el ancho de todos los intervalos. ¿Sí? Eso es lo que acabo de ver acá. Y lo que mencionaba del ancho, el ancho común, es lo que está escrito aquí en la última parte. La última de estas observaciones. ¿Ok? Muy bien. Veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Así en abstracto, ¿no? Si yo tengo un intervalo, yo simplemente con dar un cierto número de puntos, ¿sí? Yo obtengo una partición. Una partición de ese intervalo es el 0, 1, yo digo punto, creo que ustedes dicen coma, 1,21, 2,9897, 3,087, 4. Ok. Esos puntos definen una partición. Estos puntos también definen una partición. Y estos puntos también definen una partición del intervalo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta P es una partición como uniforme, ¿no? Que todos los intervalitos tienen un ancho. ¿Cuál es el ancho de los intervalitos aquí? 1. 1, muy bien. Esa también es uniforme. ¿Cuál es el ancho de los intervalitos aquí? 1/2. 1/2, muy bien. Y esta no es uniforme, ¿sí? Tiene intervalitos de distinto tamaño, ¿sí? Pero, aún así, yo le asigno un número, le puedo asignar un número que es la norma, que es el más ancho de esos, el ancho del más grande de esos intervalos, ¿no? Digo, yo puedo calcular esto, ¿no? Simplemente tomando las diferencias, ¿no? Bueno, la más grande resulta ser esta, ¿sí? Esa es la norma del intervalo, ¿sí? ¿Por qué es importante ese número? ¿Por qué tomo el más, por qué es importante el más ancho? Bueno, porque recuerden lo que tenemos en mente. Queremos dividir un área en rectangulitos cada vez más finos. Entonces, si la norma de una partición es pequeña, eso quiere decir que todos los rectangulitos que voy a formar, todos los subintervalos van a ser pequeños, porque estoy restringiendo el tamaño del más grande de ellos. Entonces, solo por eso este número va a ser importante, ¿ya? La norma de la partición. Bueno, como ejercicio, ¿no? Si quieren nada más para calentar ahí, pueden escribir, así con, digamos, este detalle, cuáles son los subintervalos y cuáles son los anchos. Bueno, los anchos ya lo mencionamos, ¿no? De las otras particiones, P y Q. Pero bueno. Ok, entonces, con toda esa maquinaria ya podemos aproximarnos a este dibujo que es una suma de Riemann, una aproximación del área debajo de una curva. ¿Ok? Y esta es a la parte que quiero llegar. Tenemos poco tiempo, vamos a igual retomar esto la próxima clase con más detalle, porque sí falta bastante. Pero bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto? Vamos a partir del dibujito. Hay una receta para hacer esto, pero si yo quiero básicamente calcular, a mí me gusta más la pizarra. Después veremos esto como resumen, pero a mí me gusta más. Que recuerden, así se formaban particiones, ¿no? Supongamos que yo quiero, ¿no? Calcular un área así, ¿no? Esa es la gráfica de una cierta parábola, ¿no? Igual a f de x, este es el eje x y este es el eje y. Y entonces yo quiero calcular
el área limitada por la gráfica de la función, ¿sí? Y este intervalo, que es justo el que está definido por la misma F. O para acercarnos más a la situación general, supongamos que yo solo quiero calcular esta área, ¿sí? Esto que está aquí. Ok, entonces yo ya sé que la idea es subdividir esto en rectángulos, pero ¿cuál va a ser la base de esos rectángulos y cuál va a ser la altura de estos rectángulos? Bueno, la base de los rectángulos va a estar determinada por una partición que yo dé del intervalo, ¿sí? Recuerden, esto es A, esto es B, este es un X1, un X2. El momento en que yo defino una partición aquí abajo, tengo las bases de mis rectángulos. ¿Cuál es la altura? Bueno, ahí yo puedo escoger dentro, ¿no? Ahí está. Dentro de este pequeño intervalo, ¿sí? Estoy limitando esto nada más así como para concentrarme aquí adentro. Dentro de este intervalo, ¿sí? Si yo tomo cualquier punto, ¿sí? Y evalúo la función, eso me da la altura de un rectángulo que se parece, ¿sí? Bastante al área contenida debajo de la curva. Aquí si se fijan, bueno, aquí se embarró la línea, pero de este lado solo hay un pequeño pedacito, aquí en rojo, ¿sí? Que me sobra del rectángulo, que está, digamos, forma parte del área del rectángulo, pero que no está contenido en la curva, ¿sí? Y si yo hago eso, con todos los intervalos de la partición, escojo un punto, trazo la altura, ¿no? Yo escojo otro punto, trazo la altura. Yo al final obtengo, en este caso, 3 rectángulos cuyas áreas sumadas dan una buena aproximación del área debajo de la curva que quiero calcular. Ahí estoy pintando en rojo las partes que sobran, ¿sí? Que están en los rectángulos pero no están en el área. Y voy a pintar en azul las partes que me faltan, que están en el área, pero que no están en los rectángulos. Y bueno, eso no se fijen mucho, ¿no? Qué sobra y qué falta. Lo importante es que si yo voy adelgazando estos rectángulos, haciéndolos cada vez más finos, estas pequeñas áreas, ¿no? Tienden a ser, se hacen cada vez más despreciables. ¿Okay? Así construyo los rectángulos y después solo tengo que escribir la fórmula de su área. Entonces, a ver, ¿no? Con esto terminamos. Si este es un punto, voy a checar qué notación usé en las notas. A este punto que escogí acá, como está, digamos, en el primer intervalo, le ponemos C a este punto. Le ponemos C1, a este punto le ponemos C2, y a este punto que escogí atrás, acá, perdón, le ponemos C3. De este rectángulo, por ejemplo, ¿cuál es la base? ¿No? ¿Cuál es la base de este rectángulo? Bueno, de acuerdo a la fórmula que tengo, ¿sí? Es la longitud del último intervalo de la partición, del último ancho, que es, bueno, se indica así, y además ya sabemos que tiene una cierta fórmula, ¿no?
¿Ok? Perdón, esa es la base. ¿Sí? ¿Cuál es la altura? Escribiendo dónde está consulta. Ah, perdón. Gracias. A ver, ahí se ven las dos cosas, ¿no? La base de este rectángulo, A3, ¿no? Lo voy a calcular, bueno, el área está dado por base por altura. La base, ¿sí? Está dado por este ancho del intervalo. Y la altura, pues es el valor de la función en este punto que escogí. ¿Sí? Por lo tanto, el área es f de C3 por el ancho de ese intervalo. ¿Sí? Y esto, ¿sí? Si yo lo hago para todos los rectángulos, ¿no? Pues obtengo una suma más larga que me va a convenir después escribir como sumatoria, ¿no? Como ustedes imaginan. Para eso desarrollamos esta herramienta. Estas tres, ¿no? Aquí llegan hasta el 3, ¿no? En este ejemplo. Y parten desde el 1. Entonces, esta suma de áreas, ¿cómo puedo saltar un poquito? Esta suma de áreas, ¿sí? Yo tengo mis ingredientes para escribirlo en forma compacta y además intuitivamente, ¿no? A nivel del dibujito, me doy cuenta que aproximan bastante bien, ¿sí? El área debajo de una curva. Entonces, para terminar, les muestro cómo se ve esa fórmula en general. ¿Sí? Está. Todo esto que estamos describiendo aquí, ¿sí? Es una explicación más detallada de cómo construimos la suma de Riemann. Y la suma de Riemann al final se escribe así. ¿Sí? Corresponde a las áreas de este rectángulo. ¿Sí? A ver, ahí creo que se ve tanto la fórmula como el dibujito. ¿Sí? Y aquí se ve cómo se aproxima el área de la curva, como algunas, como en esta esquinita, ¿no? Sobra rectángulo, aquí como que falta rectángulo para cubrir el área, etc. Pero es solo una aproximación, ¿sí? De la suma. Bueno, chicos, ahora fue mucha teoría y de hecho no alcanzamos a ver todo, pero retomaremos esto la siguiente clase, que me parece que será hasta el viernes porque el jueves haremos la revisión esta de los ejercicios. ¿Ok? Ok, Bueno, profe. gracias por su atención. ¿Alguna duda rápida? Estamos lamentablemente sobre el tiempo. ¿Alguna duda rápida? La gente que no se tenga que ir ya. Acerca de la materia o de los pendientes que tenemos para otra tarea, etcétera. ¿No? Ok. No, nada. Bueno, gracias por su atención, chicos. Les voy a mandar por lo pronto el correo con los equipos ahora mismo y el ejercicio que tenemos pendiente también les avisaré cuando esté listo el video. Bueno, suerte con la tarea y tengan buen día. Nos vemos. Listo, profe. Chao, chao. No, profe. Chao.